Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor y un agrado saludarlos nuevamente para que vayamos a conocer a otro Hijo de Dios, otra historia aquí en Huellas del Maestro. ¿Conoces la ley de Dios? ¿La conoces pero estás en conflicto con ella? ¿O quizás has sentido el llamado de Dios y de su ley, pero no has podido darte cuenta que es Dios quien te llama? Hay una manera de darse cuenta. La clave para una vida mejor es estar atento. Quiero compartir contigo el versículo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15. Acompáñame con tu Biblia a leer este cortísimo pero muy significativo versículo. La palabra de Dios dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí la Biblia nos dice, si amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Amar a Jesús implica obedecerlo también. Quiero invitarte a conocer a Hugo, un hombre de familia que siempre se ha sentido cercano a Dios. Hugo tiene su propio negocio en el ámbito tecnológico. Un día recibió un correo electrónico muy especial. Él interpretó que Dios le hablaba de alguna manera. Tenía una buena vida, quizá licenciosa, pero de buen porvenir. Vinieron los conflictos con la ley de Dios, pero con ello también las bendiciones. Hugo tomó la decisión correcta en el momento correcto y comenzó a tomarla cuando recibió ese correo y decidió creer en el Dios verdadero. Ese Dios que te habla de mil maneras, pero donde quizás solo una de ellas puede hacer efecto. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Bueno, amigos, seguimos en nuestro programa Huellas del Maestro. Nuevamente estamos aquí en la ciudad de Arica, la ciudad del extremo norte de Chile. A mis espaldas está lo que es la catedral, la iglesia de San Marco, una iglesia famosa, sí, muy bonita, que tiene la característica que dicen que es desarmable, totalmente desarmable si se quisiera. Bueno, estoy con Hugo Ara, un ariqueño. Ariqueño, sí, ariqueño neto. Ariqueño, tomo y lomo, como dicen por ahí. Sí. Y vamos a conocer su historia, una historia posiblemente muy parecida a la de muchos de ustedes, sin grandes sobresaltos, pero que tiene un momento especial. A través de la tecnología, podemos decir, comienza a conocer a Dios. Hugo, cuéntanos un poquito cómo es tu infancia, tu adolescencia, qué lugar ocupa Dios en esa vida tuya aquí en Arica. Buenas tardes. Mire, bueno, yo provengo de una familia bastante numerosa y completamente católica, todos católicos. En mi infancia... ¿Católica de que iban a misa, de que compartían? Muy comprometido con la iglesia. Sí, bautizado, confirmado. Y cuando joven pertenecía a Soldados de Cristo, en la iglesia, justamente esta iglesia San Marco que tenemos acá atrásito. Pertenecí también a Soldados de Cristo por un buen tiempo. ¿Y tu familia era una familia normal, tranquila? Sí, normal. Mi mamá nos dio una enseñanza, ella muy católica y una muy buena persona. A ella debemos, todos mis hermanos, el hecho de la creencia, ¿no es cierto?, en Dios y de ser observantes, de ir cuando jóvenes más que nada, porque usted sabe que con los años después se va perdiendo eso, cuando jóvenes constantemente a misa y todos los domingos,
¿Y tu papá también de compartía la fe también? No, mi papá es más alejado. Mi papá no tanto. Solo mi mamá era la que nos inculcaba a nos inculcó a nosotros. Mi mamá siempre. Por el lado de mi mamá éramos muy observantes de esas personas que van constantemente a las procesiones y todo eso. ¿Y qué pasa cuando vas creciendo? ¿Te vas alejando un poco de la religión, de Dios? ¿Qué pensamiento tienes de Dios cuando vas creciendo? Bueno, siempre tuve conocimiento de Dios, siempre quise, mientras estuve en la universidad y constantemente cuando nos reuníamos con otros compañeros universitarios a conversar o a dialogar en nuestros temas, siempre terminaban al final hablando justamente de religiones y cosas así. Eran los temas que más nos apasionaban. Y siempre tenía que haber en el grupo alguno que fuera un testigo de Jehová, un mormón, qué sé yo, unos 2, 3 católicos por lo menos. Pero como le decía, un creyente, un católico a mi manera, que con el mundo, el trabajo, digamos, y las oportunidades que se me iban dando, me fui alejando, fui dándole más importancia, digámosle, a las cosas mundanales, a todo lo que es meterme cada vez más en el mundo del trabajo, y eso, por supuesto, me fue alejando cada vez más de Dios. ¿Te casaste? ¿Tienes familia, Hugo? Sí, casado, tengo 3 hijos y afortunadamente ellos ya son mayores, son todos ya profesionales. ¿Y a ellos les inculcaste también la religión católica? A los 3 son bautizados, todos, mi familia, mi señora también bautizada, todos católicos, como le digo. Y bueno, me encuentro que yo fui el que les inculqué y por mí entraron la religión católica. Cuéntame, ¿qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy titulado de la Universidad del Norte de Antofagasta como técnico electrónico. Y me desempeño en mi profesión. Tengo actualmente un servicio técnico, que ha sido un servicio técnico muy conocido acá por muchos años. Llevo casi 30 años acá en Arica desempeñándome en lo mismo. Por tanto, me conocen bastante porque soy representante de muchas marcas. Y cuéntanos, ¿cómo empieza el cambio, la transformación de tu vida? Tú me decías, tienes una vida normal, sin vicio, claro. No es que estuvieras sumido en un desastre de la vida, pero algo empieza a gatillar en ti algunas cosas. Sí, bueno, mi vida, como le digo, el mundo del trabajo y buscando más oportunidades. Estuve 10 años en Santiago, ¿no? Viví en Santiago 10 años y poco a poco me fui apartando de Dios. Digamos que mi vida empezó cada vez a tener distintos matices en los cuales yo me aparté de Dios tanto que llegó un momento que pensé que yo era una persona en este mundo que ya estaba prácticamente perdida. ¿Cómo expresaba expresaba ese sentimiento de estar lejos de Dios? ¿Qué pasó? ¿Ya no participabas en la iglesia? ¿No pensabas en Dios? ¿Cómo? Ya no pensaba en Dios, ya no había dejado ya de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Muy poca oración, mis valores incluso que había tenido desde niño, ya los estaba perdiendo. Solo me interesaba el ganar plata, fuiste imbuido un poco por el mundo. El secularismo, sí. El materialismo. Materialismo. ¿Creías que todo se solucionaba con dinero? Con dinero, justamente. Y como le digo, lo principal que muchos valores ya había perdido. ¿Y eso tu familia lo iba notando también? ¿Lo ibas transmitiendo a ellos? Por supuesto. Empecé a perder todo eso y ya yo me sentía por dentro que no era el mismo Hugo que había sido cuando joven. ¿Y te dabas cuenta, pero hacías algo para remediar eso, no? Nada.
absolutamente nada, me dejaba llevar, digamos, por la corriente, ¿ah? Y prácticamente no hacía nada, ¿ah? Simplemente estaba como dormido. ¿Tenías lo necesario en lo económico? Sí, no, ¿Tu matrimonio, tu familia andaba bien? Tuve un problema en mi matrimonio, producto de mi mala, digamos, paso. Y llegué un momento a estar muy mal en mi matrimonio, ¿ah? Incluso estuve un tiempo separado de mi señora. En cuanto a mi trabajo. ¿Empezaste a tocar como fondo, a darte cuenta que claro, algo más te faltaba? Sí, empecé a darme cuenta ahí, pero como le dije, no reaccionaba. Huellas del Maestro. Hugo, tu vida era una vida relativamente normal, pero había algo que te molestaba, te inquietaba. ¿Cómo se empieza a producir tu cambio? A tratar de volver a pensar en las cosas un poco más espirituales que simplemente lo terrenal. Bueno, cuando sentí que ya había tocado fondo, seguía igual dormido, y seguía arrastrado por la corriente igual, ¿no? Hasta que en una oportunidad, como yo trabajo mucho con mi correo abierto constantemente, porque durante todo el día me estaban llegando mail por ser representante de varias marcas acá en Arica, trabajar con las tiendas, qué sé yo. Entonces vivía mirando mi correo electrónico, hasta que un día, a pesar de tener un software anti-spam muy potente, digamos, que muy efectivo, que no pasaba nada, no sé cómo se coló un mail muy especial que me acuerdo que venía muy notorio, como le digo, no sé si venía incluso con signo de exclamación, sí. Y hasta me parece que venía en negrita, porque se resaltaba, y yo me acuerdo que lo vi, lo leí, y el título era algo como ¿qué estás haciendo con tu vida? Que vas derecho a la perdición, una cosa así. ¿Eso te llamó la atención? Me llamó profundamente la atención y no pude dejar de abrirlo. O sea, la curiosidad fue tanto, porque dije, ¿quién me está mandando este mail? Y lo abrí, empecé a leer un poquito con temor y ya después tuve que leerlo completo. ¿Y qué te decía el mail? El mail era como que me lo había escrito alguien que me conocía, que sabía todo en lo que yo andaba y como que se dirigía completamente a mí. Y en realidad me indicaban que yo estaba por malos pasos, que estaba en mal camino, que iba derecho a mi perdición, que mi doctrina estaba mala, ¿ah? Me cuestionaban hasta eso, entonces, y empecé yo ahí a reflexionar, lo cerré, pero a los pocos días lo volví a tener nuevamente el mail. Nuevamente volvían a insistir en lo mismo y ya me empecé a preocupar. ¿Interpretaste como que Dios te estaba tratando de hablar, de decirte algo? Justamente. O sea, lo tomé tan en serio porque me caía tan bien, no sabía quién me lo mandaba. No sé, era parecido a esos mails que llegan a veces de casas comerciales, no sé, cuando le hacen propaganda que uno sin querer no sé cómo se consigue en la dirección de uno. Pero este tenía algo tan especial que yo pensaba como que era algo no sé, que venía del cielo, parecía, por la manera en cómo se expresaba.
por los términos como me lo decía, como me exhortaba. Entonces me dejó muy preocupado, ¿ah? y me dejó con ganas de reflexionar más al respecto. Empezaste a reflexionar, empezaste a darte cuenta que no iba por el camino correcto. Que no iba por el camino correcto y al mismo tiempo me daban indicaciones de qué es lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué indicaciones te daban? Por ejemplo, me indicaban de que el adorar o sea, sobre el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, las imágenes, todas esas cosas. Entonces, yo como era católico me sentí tocado, ¿eh? Me sentí tocado, entonces reflexioné y me di cuenta que yo, a pesar de que en muchas oportunidades había tratado de cambiar mi vida, nunca lo había logrado con éxito. Entonces, me di cuenta que había estado por el camino equivocado y que se me estaba dando una nueva luz. ¿Y cómo empiezas a buscar? ¿Cómo alguien que recibe esto, que se da cuenta que no está en el camino correcto, cómo empieza a saciar esa necesidad o esa curiosidad de cosas espirituales, de las cosas de Dios? Hoy en día que ya conozco un poco más cómo trabaja el Señor, me di cuenta que fue obra del Espíritu Santo, porque no quedé tranquilo. Empecé a sentir una molestia dentro de mí y unas ganas de empezar a orar y a pedir a Dios que me diera una luz de qué es lo que quería de mí, porque sentí un remesón fuerte dentro de mí, un remesón pero terrible. ¿Lo compartiste con alguien ese? No lo compartí con nadie, simplemente que una vez solo, lloré solo en mi pieza, me acuerdo, y empecé a sentir como que algo había entrado en mí. Entonces, de allí para adelante empecé a buscar información, la necesidad de saber que alguien me guiara. Empecé a orar al Señor en las mañanas, pidiéndole que si me había tocado o quería que cambiara mi vida, me indicara cuál era el camino. ¿Y cuál era ese camino? ¿Cómo el Señor te va mostrando lo que tienes que hacer? Entonces, de repente una luz me vino y me acordé, como yo trabajo tanto con equipos de radio, equipos audiovisual, entonces busqué, me acordé que en la radio habían 2 o 3 emisoras que hablaban constantemente, no sé, radios evangélicas o cosas así, radios cristianas. Entiendo. Busqué en el dial una primera radio y no me llenó. Encontré como que no me dejaba conforme. Tranquilo. Busqué otra emisora y tampoco. Finalmente llegué a una emisora que me dio de esperanza, como que realmente era lo que yo necesitaba. ¿Ah? No solo te decía que estabas mal, sino que había una solución. Me daba soluciones, me daba esperanza. ¿Ah? Justo para el problema mío, me indicaba lo que yo tenía que hacer. Y además, los mensajes que tenía me llegaban tan bien que una vez que los terminaba de escuchar, me dejaban tranquilo, como que momentáneamente como que yo tenía una nueva posibilidad de enmendar mi vida. Entonces empecé a escucharla más seguido y recuerdo que en esa radio, que finalmente resultó ser Nuevo Tiempo, me hablaban de un gran evento. Al mismo tiempo que me indicaban, me daban un sentido de urgencia de que estábamos en los tiempos finales, me hablaban mucho de la segunda venida de Cristo, me daban a entender de que habían muchas formas aquí en la tierra de salvarse, de seguir el camino correcto. Y había un gran evento que estaba avisándose para ese año 2008, que fue el año en que a mí me llegó esto. Y era la gran esperanza, una campaña en toda Sudamérica que iba a reunir millones de personas y que iban a salir a repartirse volantes, qué sé yo. Yo esperé con ansia el impacto esperanza. Yo recuerdo tanto que le hacía mucha propaganda en esa radio. Entonces me quedé con la radio Nuevo Tiempo y empecé a escucharla todos los días y empecé a esperar ese gran evento que era para un día 6 de septiembre. Nunca olvidaré la fecha. 6 de septiembre, porque ese día 6 de septiembre lo esperé con tanta ansia que yo me acuerdo que salí ese día 6 de septiembre, un día sábado,
en la mañana, salí buscando a las personas para buscar un panfleto, un folleto que me indicara. ¿Y lo encontraste? Fíjese que recorrí las calles ese día sábado, y no conseguía a nadie. Un poco desilusionado, me estaba devolviendo a mi trabajo, cuando de repente, casi ya cerca de mi trabajo, casi acá, unas 2 o 3 cuadras, me encontré era una iglesia, en donde arriba salía una afiche grande, un lienzo, donde decía Impacto Esperanza, con grandes letras y con un tremendo dibujo, ¿no es cierto? Y allí entré. Esta es la iglesia adventista. Me tiene que dar el volante, ¿qué quiero? Entonces llegué, lo asocié y salió una dama a recibirme y le consulté y justamente era allí donde estaba el volante que tanto había escuchado en la radio Nuevo Tiempo, y yo le dije, mire, vengo porque he escuchado en una radio Nuevo Tiempo de que aquí va a haber una gran campaña, qué sé yo. Y bueno, ahí me dieron todas las indicaciones. Y ahí llegué a la iglesia. ¿Y qué pasa contigo cuando empiezas a estudiar la Biblia, comienzas a descubrir cosas que hasta ese momento estaban desconocidas para ti? Cuando llegué a la iglesia, me dieron de inmediato una fe de Jesús, me acuerdo, un estudio bíblico, de la Biblia. Un estudio de la Biblia. Yo estaba tan motivado, estaba tan necesitado, porque había salido, como le digo, sin rumbo, con la mente solamente pensando en que el Señor me iba a guiar. Decía, Señor, llévame tú a donde tú quieres que yo llegue, porque no quiero, hay tantas iglesias en el mundo que no quiero llegar a cualquier iglesia, quiero llegar a donde tú quieres que yo llegue. Entonces llegué justamente a la iglesia adventista, me dieron este estudio bíblico y empecé yo mismo, solito, nomás en mi casa, a estudiarlo paso a paso, y fui llegando a los puntos más, digamos, controvertido, tal vez más los más controvertidos para mí que tenía una católica, digamos, y llegué a... Lo primero que yo lo acepté fueron el diezmo, qué sé yo, me fueron fáciles de recibir, pero llegó un punto que fue el cuarto mandamiento. El día sábado. ¿Tú tenías negocio? Sábado. Yo tenía negocio, y para mí el día sábado era el día de más afluencia de gente. Era el día en que yo a mi gente, yo no la dejaba que se fuera a la casa. Yo les compraba el almuerzo y hacía que ese día todos se quedaran. Y trabajábamos el día completamente de corrido. Era el día que yo más cosechaba. Ese fue el día que la gente estaba desocupada y llegaba al negocio. Sí. Entonces, ese para mí era el día, digamos, que yo más ¿Qué hiciste ganaba. cuando recibiste el mensaje que era el día sábado? En un principio me costó bastante. Yo dije, podrá haber una equivocación, pensé tratar de arreglarlo, de estudiar algunos otros textos, si algún otro me ayudaba para ver si había una luz que me dijera que no, que podía ser el domingo también. Entonces, pero a medida que fui estudiando más el estudio bíblico, me di cuenta que no había vuelta que darle. Entonces ahí, con el dolor de mi corazón, dije yo, de primera dije, bueno, voy a guardar el sábado y el domingo. Lo primero que dije, voy a guardar los dos para no equivocarme, sábado y domingo. Entonces, pero a medida que me fui interiorizando más en la lectura, me di cuenta que no había vuelta, que el sábado era el día. ¿Y cómo lo haces hoy día? ¿Cierras tu negocio? En un principio, en las primeras semanas, porque en las primeras semanas yo decidí convertirme a fondo, al tiro. Entonces, el día sábado fue un punto, pero bastante difícil, importante. Así que decidí cerrar el día sábado. Con digamos, mi gente, algunos sintieron un gran rechazo. Los más jóvenes a lo mejor estuvieron de acuerdo al tiro, pero los de más edad, no, para ellos no era conveniente. Incluso por ahí algunas críticas medias burlonas hubo contra mí,
pero ya empecé a estar en boca de varios otros por ahí, qué sé yo, pero al final Dios quiso de que se impusiera el sábado en mi negocio y empezamos a cerrar y todos al final aceptaron. Finalmente todos terminaron contentos. Hoy en día nosotros no trabajamos los días sábados ni domingo tampoco. ¿Y se afectó tu negocio? No, afortunadamente, gracias a Dios, para mí el día sábado se cambió el día viernes. La gente poco a poco se corrieron todo para el viernes y hoy en día para mí el día viernes... día que más recibes trabajo, claro, es el día que más recibo, digamos, o que más entrego cosas. ¿Y estás contento de haber sido fiel a Dios, atreverte en ese sentido a ser fiel a Dios? Gracias a Dios y espero que Dios me siga manteniendo fiel. Hasta aquí sí, muy contento. Yo miro para atrás mi vida y en realidad no sé cómo pude antes haber estado tan equivocado y haber vivido así, sí. ¿Y hoy día te consideras un hombre feliz? ¿Esa sensación que tenías de vacío, eso que algo te faltaba, ha sido llenado completo? Profundamente, porque entendió que el conocer la verdad, ¿no es cierto? El conocer la verdad me hace mirar las cosas en forma distinta. Creo firmemente en la segunda venida de Jesús y que está próxima, pero tengo, digamos, una esperanza tan grande, ¿no es cierto?, de que la verdad a nosotros nos mantiene con esa esperanza, porque Él nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer y cómo va a ser nuestra salvación. ¿Vale la pena, Hugo, ser fiel a Dios? Pero totalmente, estoy convencidísimo de eso. Hoy en día, como le digo, yo miro para atrás y me miro ahora 1000 veces, estoy contento con estar. ¿Tu familia también comparte tu fe ahora? Mi familia, como le decía, es católica, estoy orando mucho por ellos, mi señora me ha acompañado y me apoyan mucho, me apoyan bastante. Ellos creo que finalmente también van a seguir mis pasos porque escuchan todo lo que yo les digo atentamente y yo creo que finalmente Dios va a querer que al final todos estemos reunidos en la iglesia. Hugo, cuéntame, ¿qué le dirías tú a unas personas que tal vez nos están viendo en el programa y que están en esa disyuntiva? Tal vez su vida es normal, bueno, tranquila, pero están sintiendo esa inquietud. Tal vez a alguien le ha llegado un mail como el que llegó a ti, utiliza todos los medios que tenemos. ¿Y de qué manera tú le dirías ahora a esas personas que tal vez están buscando algo y no saben lo que buscan? Y tal vez no se han dado cuenta que necesitan estar más cerca de Dios. Bueno, yo les diría a esa gente que pongamos en primer lugar siempre a Dios. Por mucho que nos separemos de Dios, nosotros siempre vamos a tener un vacío en nuestro corazón. Vamos a sentir esa necesidad de llenarnos espiritualmente. Entonces, porque si no, nuestra vida no es una vida completa. Si usted, señor, si usted, señora, tiene o siente, si no se siente bien, busque en el Señor, busque en Dios, que es quien nos creó y a quien pertenecemos, para que algún día también Él les dé el triunfo, y para que puedan entregar su vida a Él, y va a ser la única manera como van a poder salir adelante. Conociendo la verdad, van a poder tener la verdadera esperanza, van a poder tener realmente una tranquilidad dentro de sus vidas, van a saber que cuando caminan conforme, en paz, sabiendo que hay otra vida y en esa vida nosotros estamos asegurados una vida eterna. Seguir la ley de Dios tiene varias consecuencias y una de ellas es sin duda las enormes bendiciones que la providencia divina te puede entregar. Si tú te preguntas si es mejor estar lejos o cerca de Dios, la respuesta te la acaba de entregar nuestro amigo Hugo.
Y es la misma respuesta que te van a entregar todos nuestros episodios. ¿Te ha llamado Dios? Si es así, esperamos que esta historia te haya ayudado a discernir esos momentos cuando Dios habla directo al corazón. No dejes de escuchar su voz y responde al llamado de Dios. Te invito a que nos hagas tus comentarios o nos cuentes de historias como esta, escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Te invitamos también para que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Aquí Dios nos habla mediante testimonios, hombres predicando o incluso a través de aventuras infantiles. Y la manera en que te habla a ti también podrás encontrarla con nosotros en algún momento. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga. Huellas del Maestro.